Dentro del marco de evaluación para grado noveno, eh, habíamos dicho que ustedes iban a realizar un proyecto adicional al árbol, pero siendo flexible les voy a dejar como el árbol como un porcentaje a su examen final. ¿Qué debemos hacer para nuestro examen final? O el 60% de nuestro examen final. Debemos realizar el ensamble del árbol de Navidad con el uso de LEDs y pulsadores. El día de hoy les voy a enseñar dos partes. Yo les voy a enseñar a hacer el ensamble virtual, hacemos la parte virtual solamente con 3 LEDs y luego hacemos el ensamble físico también con 3 LEDs, los que tengan los materiales. Esta parte aplica para los que tienen materiales. Hacemos el 1 y el 2, pero yo les ayudo solamente con 3 LEDs. Ya después de que usted detecte y ya sepa hacerlo con 3 LEDs, ya sucesivamente lo hace con el número de LEDs que tú vas a colocar en tu árbol. Obvio, tu tarjeta Arduino solo te permite por ahí 9 o 10 LED, porque vamos a usar un pulsador y tenemos que usar un pin también para el pulsador. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ensamble del árbol y desarrollar el circuito en el simulador de Tinkercad. Número 3. Preparar una exposición en un video de su proyecto que integra los siguientes requisitos. La explicación del ensamble, la explicación conceptual y función de cada dispositivo. ¿Qué va a explicar? Cómo usted conectó la resistencia con el LED, cómo conectó el pulsador con el cable macho a macho, dónde lo llevó, por qué lo definió como una entrada, como una salida LED. Todo eso va a explicar. También debe explicar la programación utilizada, qué significa digital write aquí, qué está haciendo en esta parte, cómo se definieron las variables, por qué está en SATAP, por qué está en baud loop, porque está de esa forma, ¿listo? Porque la estructura. Entonces, eso es lo que usted tiene que explicar en su video. Ese video no debe ser mayor a 2 minutos porque deberá ser presentado el día de su examen final. Es decir, que ese día llegamos y presentamos el 40%. ¿Qué es el 40%? Son 8 preguntas teóricas que equivalen al 40% de examen final. ¿Qué voy a preguntar? Yo voy a preguntar lo que vimos, pero de manera conceptual. Posiblemente salga mucho código, es decir, ¿qué significa int? ¿Qué es un tipo de dato int? ¿Qué es BOSATAP? ¿Qué es PinModel? ¿Para qué es PinModel? ¿Para qué es serial.begin? Todo ese tipo de cosas voy a preguntar a nivel de código, pero de manera teórica. ¿Qué es una resistencia? ¿Cómo se definen los colores de una resistencia? ¿Qué es un pulsador? ¿Cómo es que actúa un pulsador? ¿Cómo es que actúan los pines digitales? ¿Qué señal genera el Arduino? ¿Cuál es su carga positiva, su carga negativa? ¿Qué es una protoboard? Todo lo que hemos visto, pero de manera teórica. Así va a ser el 40%. Después del 40%, cada uno va a ir compartiendo su video en su pantalla. ¿Listo? Y si usted tiene muy mal internet, pues me envía el video con anterioridad. Me dice, profe, usted me comparte el video y yo lo proyecto. Ese es el 60%. Yo sé que hay estudiantes que durante el bimestre estuvieron sin materiales y hay estudiantes, como por ejemplo yo tengo aquí a Dayler, a Davey y a Edwin, que no hacen la parte física completa. Entonces, todos los que no tienen materiales, incluyéndolos a ellos, van a realizar el circuito, pero virtualmente. ¿Listo? Virtualmente. Desarrolla el circuito en el simulador, donde integre mínimo 10 LEDs. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos? Que ellos tienen que hacer secuencias en la programación. En cambio, los que lo hacen físico, solo que prendan y apaguen, prendan y apaguen, prenden y apaguen, mínimo 5 secuencias, 3 secuencias. Ellos deben sí o sí tener 10 secuencias en sus LEDs con el pulsador virtualmente. También deben preparar el video. ¿Cómo lo van a preparar? Grabando su pantalla, explicando los dispositivos virtuales, el pulsador, las conexiones, cómo lo hizo, las resistencias con su LED. De la misma forma deben hacerlo. Deben explicar su circuito de manera haciendo su video, grabando su pantalla. Y también deben presentar las 8 preguntas teóricas que equivalen al 40% de su examen final. ¿Ok? Esa es lo del examen final ese es el 60% y la explicación del 40%. Proyecto en Tinkercad, proyecto árbol de Navidad. Luego su primer nombre, su primer apellido para identificar por qué estoy calificando
los proyectos que usted hace en Tinkercad. Y hay estudiantes que no escriben su nombre y tienen un correo aparte de eso de otra persona. Entonces yo no sé a quién calificarle. Pilas con eso. Coloquen su primer nombre, su primer apellido a cada proyecto, porque estoy calificando los proyectos. Sacamos nuestra tarjeta Arduino y note que yo puedo dibujar un árbol con muchos LEDs. Digamos que ese es mi primer LED, el segundo LED, el tercer LED, el cuarto LED. Voy a dejarlos un poco separados. ¿Por qué? Porque al conectar todos esos cables y resistencias me puedo confundir. Puedo sacar el quinto LED, el sexto LED y va formando en forma de árbol. ¿Listo? Supongamos que es el árbol. Y ya más aquí y así sucesivamente. Prácticamente eso quedaría así. ¿Ok? Prácticamente. En sus bombillitos, en su maqueta de árbol. El paso que sigue es darle voltaje a nuestro pulsador. Entonces, recordemos que para dejar el pulsador cerrado necesitamos llevar la carga negativa con una resistencia. Entonces, yo tomo la resistencia. Cuando la tenemos física, sus paticas son bien largas. Entonces, esas paticas nos va a permitir enredarla aquí o soldarla aquí. Entonces, en este caso, yo la conecto acá. Listo, solo la acerco y la conecto y ya. Ya está conectada. Ahora, el cable que va a llegar ahí debe salir del GND, de cualquier GND. Lo conecto acá. ¿Listo? Ese sería el cable negativo. Pero también tengamos en cuenta que necesitamos leer la señal del pulsador como una entrada. Entonces, esa señal necesita ser identificada desde un pin digital. En este caso vamos a tomar el pin 2. Dejamos el pulsador desde el pin 2 y lo conectamos al misma patica donde viene la resistencia. Este color no necesariamente tiene que ser variable, simplemente cualquier color, pero cuando lo hagamos físico tenemos que amarrar la resistencia a la patica del pulsador y este cable que es un macho a macho tenemos que cortarlo y pelarlo y amarrarlo también a esa misma patica. Lo mismo aquí, la patica de esta resistencia debe amarrarse a este cable macho a macho. ¿Listo? Hasta ahí le estamos dando carga negativa y estamos mirando. Ahora le falta la carga positiva. La carga positiva son 5 voltios. Y le damos un voltaje de 5 voltios. ¿Ok? Háganlo por favor. Que ya tengo el pulsador alimentado. Vamos ahora a darle a conectar nuestros LEDs a alguno de estos pines. Tengo muchos LEDs. Como conecto uno, así debo conectar el resto. ¿Ok? Voy a iniciar, en mi caso, en mi ejemplo, voy a iniciar de aquí, estos 3, de abajo hacia arriba. Yo los voy a conectar de abajo hacia arriba. Usted si quiere los puede conectar de arriba hacia abajo. ¿Por qué es importante conocer el orden? Porque si no, la programación nos puede confundir. Recordemos que cada LED lleva una resistencia. Entonces, la resistencia debe ir a su pata positiva. Esta pata positiva, en este caso, es el ánodo. Entonces, lo conecto acá. Cambio esa resistencia a 220 ohmios. Es recomendable manejar esa resistencia. Hago lo mismo con el otro LED que voy a encender. Con cada LED voy a ir cambiando su resistencia y así sucesivamente. Usted también puede variar el color de los LEDs. ¿Listo? Puede variar el color de los LEDs. Eso te va a generar mucho más que usted dice, bueno, esta hilera azules, esta hilera rojos y en la secuencia te va a quedar muy bonito tu árbol. Y esto lo voy a dejar rojo. Entonces coloquen una resistencia en su pata positiva de cada LED. Las resistencias necesitamos amarrar aquí un cable macho a macho. Y aquí viene lo importante. Tú puedes iniciar
sea del 13, el 12, 11, 10, o iniciar 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Es decir, que usted le dice, LED, tú vas a hacer el 3, o tú vas a hacer el 4, o tú vas a hacer el 5. Como que tú los bautizas. Eso es importante para que entiendas cuál LED no está alumbrando, cuál LED está fallando, o cuál LED hace tal secuencia, o cuál inicia primero, o cuál inicia segundo. ¿Cierto? Entonces, yo lo voy a hacer en el orden que voy a comenzar a programar acá. Entonces, este LED lo voy a bautizar que es el 3. Tomo un cable y lo llevo directamente al pin 3. Ese cable les recomiendo, si tienen los cables del mismo color de LED, va a ser mucho más fácil identificarlos. Hago lo mismo de la resistencia al siguiente pin, al 4. ¿Listo? Ese sería iría en el 4. Este iría también de la misma forma, va aquí al 5. Y así sucesivamente. Recuerden, ese es un cable macho a macho que va conectado a la resistencia y la resistencia a su parte positiva y se van a manipular desde acá. Es decir, que aquí le vamos a decir prenda, apague, tantos segundos, vuelva se apague, todo eso. Eso es lo que le estamos indicando. Fue el primer proyecto que hicimos, emprender un LED. Todo LED lleva una carga positiva y una carga negativa. Resulta que aquí viene un reto importante. Necesitamos un cable, cuando lo hagamos físico, un cable que vaya y amarre toda la parte negativa de todos los LEDs. ¿Por qué? Porque solo tenemos 3 GND, de los cuales ya hay uno ocupado. Es decir, que nos quedarían 2. ¿Esto qué indica? Que cuando vayamos a hacerlo físico, necesitamos tomar un cable macho y ese cable tenemos que hacerle una extensión para ir conectando a toda la parte negativa. En este caso, yo lo voy a hacer así. Digamos que yo salgo acá, me voy por acá y llego acá a la parte negativa del primer LED. Le doy un clic. Ya se conectó y le coloco color negro. Ese es el primero. Pero como son 3, no puedo llevar el otro al siguiente GND y así. No. ¿Qué voy a hacer? Una extensión. Le doy clic otra vez al cátodo de este LED. Me voy a dar una curva dando clic, dando clic, dando clic, dando clic, dando clic, dando clic. Doy dando curva y llego aquí al cátodo del siguiente LED. Este es el color negro. Luego hago lo mismo. Ojo, hay que darle clic al cátodo, no al cable, al cátodo. Hago lo mismo, voy dando clic, clic, clic para generar la curvita y llego acá al cátodo del siguiente LED. Y así sucesivamente con todos los LEDs. Y solamente estamos usando un pin de GND.